noches. Vamos a dar inicio a la clase. Permítame un momento. Bien, la última clase hemos quedado, estábamos trabajando en lo que es la conexión a base de datos y no solo una conexión mm, la conexión de base de datos también esté orientado a, a multiprofiles o multiambientes, como lo queramos llamarlo, tanto para dev, production, test. Acá tenemos los profiles que los vamos a usar como ejemplos para entonces. El dev funciona en el puerto 81, producción en el 83 y test en el 82. Bien, entonces habíamos quedado en lo que es la migración de base de datos. Bien, pues continuemos con ello. Hasta el momento, solo por lo que veo, solo hemos configurado para el dev. Veamos producción. Permítanme revisar. Está en... Sí, eh, hasta el momento solo tenemos eso. Porque, sí, fíjense acá, estos son los parámetros que necesitamos para configuración de base de datos y pues solo tenemos a DevGA Database. Entonces lo habíamos hecho con la base de datos el actual que tenemos en nuestro local, que es Postgres. Tengo Postgres ya instalado, que es la 11. Pero ustedes se pueden instalar la última versión, no va a haber problema. Todo este código ya lo he subido, incluido esto. Verifiquemos solo. A ver, permítanme un ratito. Bien, vayámonos a nuestro repositorio donde estamos trabajando. Creo que lo hice merge también al main, pero solo para cerciorarme. Vámonos a Web Module, Resource, y efectivamente sí, están acá, la Database Migration. Es lo único que faltaba, ya lo añadí. Y pueden trabajarlo tanto en el main y con el dev, en cualquiera de estos branches. Desde ahora, cada que lo suba al dev, también lo voy a subir, lo voy a hacer un merge al main. O sea, pueden trabajarlo tanto en main o en dev. Si hay algo que no encuentran en main, entonces pasan al dev. El dev siempre va a estar actualizado. Bien, entonces continuaremos. Voy a crearme un nuevo branch para seguir avanzando. Bien. Me encuentro en el main, pero siempre tengo que trabajar a partir del dev, no se olviden. Entonces nos cambiamos de branch. Está mal escrito. Es switch dev. ¿Okay? Ahora, a partir del dev, nos creamos git switch -c y el nombre que queramos dar. Jira, yo le voy a dar Jira 02. ¿Ok? Bien, entonces estamos en nuestro branch. Entonces, esta clase vamos a vamos a continuar con lo que es las conexiones a base de datos, especialmente multiprofile. Y después vamos a ver bueno, conexiones a base de datos mediante Docker. Ya, para ello vamos a necesitar el Docker. Bueno, en este caso yo ya me lo he instalado. Y finalmente, si es que aún tenemos tiempo, vamos a mapear esta tabla y hacer su CRUD respectivo, pero esta vez ya como es debido, ya sí, con todas las validaciones, con todo lo necesario. Bien, vamos a dar inicio. Perdón, vamos a continuar. Entonces,
Ya, nos ubicamos en... Bien, primeramente coseremos y verificaremos que la base de datos, bueno, verificaremos que nuestra base de datos existe. Este es el PGAMIT. Bien, no soy, no soy bueno en cuanto a Postgres, pero bueno, a mi base de datos favorito del mío es MySQL, pero para este curso me asignaron de que necesariamente tiene que ser Postgres. Vamos a hacer lo que podamos, o en todo caso, acepto sugerencias, si me pueden ayudar. Bien, como ya hemos corrido la anterior clase, esta base de datos ya debería existir, DebGA Database, ya, es esta. De todos modos, lo coseremos de nuevo para verificar que todo esté en orden. Bien, si corre significa que todo se ha hecho bien. La migración también ha corrido. Estos scripts también han corrido. ¿Ok? Entonces, esto, por si acaso, la migración con cualquier librería, ya sea Flyway o Liquibase, la migración solo cose una vez. Y ya ha cosido, entonces eh, vámonos a la tabla esquema. Nuestra migración de base de datos automáticamente crea una tabla llamado Fly Schema History. Es donde la aplicación guarda todos los registros de aquellos SQLs que ya han sido ejecutados, ¿no? Entonces, bueno, esta tabla, a ver si podemos revisarlo un poco. Bueno, son sus registros de la migración. Bueno, si gustan podemos analizarlo. Es lo único que, fíjense, hasta el momento solo se ha ejecutado este script que hemos creado. Es uno nada más. Entonces, es lo que has registrado. El uno, la descripción, create country table, la descripción, si se fijan, la anotación para los nombres de la clase siempre, eh, las letras cualquiera, puede ser A1, B1, no importa. Lo que sí, eh, estas dos caracteres, slash abajo, separan entre la descripción y el versión, ¿ya? Entonces seguramente la versión lo ha tomado como, permítame, como uno, ¿ya? Y bueno, acá en realidad es un registro, ¿no? Es un registro histórico que se guía, o sea, este le ayuda a que no vuelva a ejecutar en la segunda ejecución que hemos hecho. Entonces verifica. Entonces seguramente ya sea mediante el nombre del script, podría ser, fíjense. Entonces este ya ha sido ejecutado, sí o no. Entonces Flyway ya se da modos con la ayuda de esta tabla, que es un tracker, si ejecutarlo o no volverlo a ejecutar. Como les mencionó, si ya se ejecuta, entonces no lo va a volver a ejecutar nuevamente. Bien, entonces sigamos. Eh, Ahora lo que quisiera creo que por el momento ya está todo bien. Lo que quisiera en este momento en este momento funciona para, para el ambiente de desarrollo, development. Eh, les, les comentaba que podemos tener varios ambientes de QA test y producción, y esos podrían tener su propia base de datos, ¿no? Entonces, solo alguna vez test y dev suelen compartir. Y QA es independiente, staging tiene su propia base de datos independiente y peor, la producción siempre tiene su base de datos independientes. En ese caso, bien, vamos a hacerlo. Eh, Vamos a copiarnos de la misma manera todo este fragmento de código para cada ambiente. Ahora yo lo voy a copiar. Voy a trabajar con el test. Si están compartiendo,
la misma base de datos, entonces los datos serían prácticamente lo mismo, ¿no? Pero no es eso lo que queremos que sea otra base de datos. Por ejemplo, acá yo lo voy a poner tests database. Es otra, está en la misma dirección IP, o sea, en el mismo servidor, pero lo estoy poniendo en otra base de datos, con otro nombre, ¿verdad? Ah, por cierto, les comentaba, bueno, aquí tengo un proyecto que tal vez más, les voy a al final los voy a compartir un poquito porque, bien, a ver, antes de olvidarme, quería, bien, por ejemplo, JDBC URL, para MySQL existe este parámetro que es, a ver, ¿cómo lo voy a copiar? Bien, por el momento no lo vamos a necesitar, prefiero explicarlos al último. Eh, a ver, deme un momento. Sí. Bien, y para MySQL existe esta propiedad. Si tú le pones un valor, bueno, no sé si creo que lo true, ¿ya? Este atributo, perdón, tal vez lo moví. Oh, qué mal. Perdón, voy a copiar de nuevo. Si trabajan con la base de datos, este atributo, create database if not exist, les va a ayudar. Por ejemplo, basta con que hagan una conexión a esta base de datos. Si no existe esta base de datos, ya, entonces lo va a crear. Esa facilidad te da MySQL. Pero, como les mencioné, me puse a investigar. Era como una pequeña tarea, pero no tiene esa funcionalidad Postgres. No lo ha, no, no lo sé por qué no lo hicieron, pero sí se podría, ¿no? Entonces, mediante SQL, si no existe la base de datos, entonces créate, ¿no? Entonces, podrías hacerlo desde la migración. Pero no vamos a perder tiempo en eso, pero solo a manera de comentario no es necesario porque siempre, cuando tengas un proyecto real, siempre vas a tener creado. O en todo caso, en tu primer script, create database, if not exist, create database, ¿no? Podríamos ponerlo ese SQL a nuestro primer SQL, ¿ya? Como en este caso ya lo tenemos creado el country, entonces vamos a crearlo manualmente. No nos vamos a hacer problemas sobre eso. Entonces, no se olviden que ese create if not exist, entonces solo funciona para MySQL. Bien, entonces estamos con el ambiente test. Entonces lo vamos a crear acá. Por ejemplo, si yo lo coso, me va a salir una excepción porque no va a encontrar esta base de datos, ¿ya? Entonces, pero nos vamos a evitar de la excepción y vamos a irlos a crear. Ok. Vamos a crearnos. Test Database, Postgres, el owner es Postgres. Este es el usuario, ¿verdad? El usuario por defecto siempre ya viene, cuando lo instalas Postgres, entonces ya está creado este Postgres. Podría ser otro. Bien, ya tenemos. Entonces, prácticamente no necesitamos más. Bien. Sí, no lo necesitamos más. Pero necesitamos, si quieres, si en este momento, si ejecutamos tests, lo va a ejecutar. Pero la idea es tener, como tienes un diferente base de datos, también podrías adicionar otros diferentes datos que a tu dev environments. En ese caso, tenemos que añadir un atributo. Tenemos que añadirlo. Denme un cachito.
Ya, vamos a crearnos, por ejemplo, no se olviden que aquí, si queremos crearnos es uno por uno, no podemos crearlos los dos en uno. Por tanto, acá yo me voy a crear para cada ambiente un directorio. El directorio siempre lo voy a nombrar con, con estas, con estos eh, postfix de pro test. Vayamos con eso. Dep. No se olviden que tenemos que crearlos uno por uno, ¿no? Si lo creamos los dos en uno, ahí sí no va a dar. Db. Migration. Entonces aquí van a estar todos los SQLs extras que va a necesitar nuestro ambiente dev. Lo vamos a añadir en este directorio. Pero no, también necesitamos otro, que es para test. Y lo voy a llamar test. Y va a ir con la misma notación. DB y migration. Ok. Para nuestro ejemplo, solo nos falta para la producción. Y DB. Bien. Bueno, ya tenemos esos tres. Entonces, lo que vamos a hacer es, bien, antes que nos olvidemos, primero lo voy a, sí, para evitarnos de errores posteriores. Entonces, una vez que tienes estos directorios predefinidos, tenemos que nombrarlos en algún lugar para cada, en tu archivo de configuración tenemos que dar esa referencia, ¿no? Para que los encuentre dónde ejecutar Flyway, ¿ya? Entonces vamos a Spring, un poquito más atrás. Existe ya el Flyway, que está, de ayuda, y la palabra es Locations. ¿Bien? Incluso acá ya te dan, este siempre tiene que ser ayuda del IDE. Acá ya te da el ejemplo cómo tienes que escribirlo. Class paths, DB migration. ¿Ya? Entonces acá anotamos ese, entonces, y lo que nos sugería. Class path. Y le damos la dirección siempre de esta, ¿ya? Esta es la base, o sea, aquí van a estar todos los DDLs o todos los que creen tus tablas, los que creen y aquellos que actualicen las tablas. O sea, aquí va a estar la base de toda tu creación de tu base de datos y creación y modificación, o también las eliminaciones en caso de existir. Entonces, vamos a dar esa dirección, database migration. Bien, pero como les mencioné, entonces, esta es la base para todos, ya sea para dev, para producción o para test, para todos los ambientes que existan, porque ¿a qué me voy con esto? Es que si hay en dev, o sea, ¿por qué eh, todos los creates, updates y deletes tienen que estar en esta dirección, database migration? Porque si bien pueden tener otras bases de datos o con otros nombres de base de datos, pero tendrían que tener las mismas tablas. O sea, si en DEP existen 100 tablas, en, en Postgres, perdón, también deberían existir esas 100 tablas en otros ambientes. Porque si no existe una, entonces ya tu aplicación ya estaría fallando, ¿no? No existe esta tabla. O salvo que hagas
una programación dinámica que el lado de frontend también sepa de que una tabla no existe para cierto ambiente, ¿ya? Pero lo normal es que todos los creates, updates and deletes deberían estar en este directorio, database migration, ¿ya? Entonces, acá lo mismo, nos los copiamos. Entonces, este estamos haciendo para el dev, por tanto, estos dos directorios tienen que cubrirlo, class path, sería en este caso dev-database-migration. Ok, bien. Esto es lo único que también difería. Este es para dev. Vamos a probar lo mismo para nuestro siguiente. Vayámonos a test primero. Bien. Era Flyway. Era esta directamente. Ya. Y nos vamos a copiar el contenido. En este caso, como les mencionaba, siempre se va a ejecutar este directorio base y después lo que necesita el ambiente. En este caso va a ser tests y no dev. Creo que me equivoqué acá. Sí, está bien. Entonces, test es el único que estamos dando, es el path para este ambiente. Test db migration. Si me estoy equivocando, corríjame, porque si no, después buscar el error va a estar más complicado. Bien. A ver, revisemos un poco el test. Db migration, sí, está todo ok. Vayámonos a producción. Bueno, no lo tenemos. Vamos a hacer una copia de ella. Bien. A producción también lo vamos a dar otro nombre de base de datos. Le vamos a poner prod database. Este va a ser el nombre de la base de datos. Aunque va a estar en el mismo servidor, en el mismo puerto, ¿ya? O sea, va a usar el mismo Postgres que tenemos instalado. No va a estar en otro servidor. Podría estar en otro servidor. Simplemente le damos la dirección del servidor, su dirección IP y listo. Todo debería funcionar. Bien, acá cambiamos únicamente esto. Prod. Listo. Bien. Déjenme verificar. Bien, para el ejemplo dado, vamos a hacer lo siguiente. O sea, por ejemplo, acá tenemos un primer script que se llama país, country. Entonces, vamos a insertar un par de países para nuestro dev, por decir, podrían ser para nuestros tests. Y acá para tests, obviamente para tests se requieren más datos. Vamos a insertar por lo menos unos 5 países. Y acá migración, no lo vamos a insertar nada. ¿Por qué? Se supone que producción debería añadir los países que ellos necesiten, ¿no? Y no sabemos qué países van a necesitar la universidad. Probablemente Bolivia sí va a estar, pero si este sistema lo usan de otros países, entonces pues, muchas veces es más conveniente darles una tabla vacía y que ellos se creen, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces no vamos a poner nada en producción. Simplemente para nuestras pruebas vamos a poner para dev un par de países y para test más países. Entonces es lo que vamos a hacer. Un poquito acá para hacer relación. Eh, entonces, por ejemplo, vamos a crear nuestro script. O sea, yo necesito que se inserte un par de países para mí, para que no esté constantemente creando países, ¿no? Entonces, que me muestre directamente 2 países cuando corra. Entonces, eso.
vamos a crearnos nuestro archivo. Entonces, no se olviden que la notación, en este caso, lo voy a poner B1.1, simplemente para dar notación o, digamos, puedo ponerlo directamente 2 acá, no hay problema, ¿ya? Pero para hacer un poco relación, digamos, de qué es a esta tabla, a este create, para hacer ni siquiera la relación, una referencia nada más, lo voy a poner y mostrarles también de qué funciona. Lo voy a poner 1.1. O sea, si va a encontrar esto, entonces, si encuentra Leaky Base, no, Flyway, perdón, si encuentra esta notación, significa no se olviden que antes de estas dos guiones abajo está la versión, el orden de la versión de lo que se va a ejecutar, ¿no? Entonces, entre 1 y 1.1, entonces primero se va a ejecutar el 1, luego el 1.1, ¿ya? Entonces acá voy a describir esto. Insert some countries. Insertar son algunos países, .sql. Este siempre tiene que ser .sql, porque son dentro del archivo van a estar los SQLs que vamos a añadir. Lo voy a poner at, ¿ya? Ahora, acá voy a hacer el SQL que me haga el insert. Fíjense, el ID te ayuda bastante, eso es lo que me agrada de, de IntelliJ IDEA. Bien, entonces vamos a hacer la clásica, insert into country. Y le vamos a, no recuerdo, a ver, veamos. Tenemos el ID, como es serial, entonces no necesitamos mencionarlo, simplemente name, initials, and me lo voy a copiar para no estar. Para no tener errores de typeo. Lo único que estoy haciendo es haciendo el SQL para insertar un par de países. Entonces lo voy a dar value. No sé, voy a ponerlo Bolivia como ejemplo para mi DEP. La iniciales van a ser bol de 3 caracteres. Y me pide si está activo o no. Obviamente que va a estar activo. Lo voy a poner como true. Espero que me acepte. MySQL al menos acepta. Listo. Entonces, o sea, bueno, uno más lo voy a añadir. Voy a tener 2. Para que mi ambiente ya tenga siempre estos 2 países. Una vez que corra, la primera vez que corra. Otro podría ponerlo Perú. Ya. Ok. Esta misma podría copiármelo para mi ambiente QA. Perdón, test. No tengo QA en nuestro ejemplo. Entonces me voy a crear otro para mi ambiente. A esto lo voy a llamar. Bien, lo voy a llamar lo mismo. Enseguida les explico por qué. Pero igual puede ser otro nombre, no hay problema. Entonces 1.1 y lo mismo. Insert some countries test. Ok, .sql. Ok, aquí vamos. Lo voy a añadir eso también. Ya producción, como les decía, no voy a añadir nada, ¿ya? Pero con la diferencia, a mi ambiente test voy a añadir más cositas. Por ejemplo, aparte de Bolivia y Perú, voy a añadirle otros
Otros 4 más. O 5 como habíamos planeado. O 6. Pongámosles, tenemos Bolivia, Chile, Chile, acá podemos ponerlo Brasil. Bien, acá Paraguay. Y finalmente, no sé, Argentina. Bien, tenemos Bolivia para ambiente Cuba, o test, tenemos Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina. Todos entró, todos son activos. Bien, si nuestro script está todo bien, entonces debería funcionar todo bien. Sabemos que bien, probemos aún para el dep. Vamos a ponerlo aquí, dep. Sí, está bien. Bien, verifiquemos. Vamos a nuestra country. Ah, me equivoqué. Ah, eso es lo malo de... Bien, la verdad no sé usar muy bien este PSQL. A ver, vamos. Bien, no tenemos ninguno insertado, ¿verdad? Pero acá nosotros ya manejando los multiambientes, para mi dev necesito lo único que le estoy diciendo es que necesito que me lo inserte estos dos países. Y para mi test necesito que me lo inserte estos países, ¿ya? Entonces, en el dev va a estar en esta base de datos, dev database, y para test va a estar en test database. ¿Ya? Y para producción, lo mismo, prod GA database. Obviamente este más me lo voy a crear. ¿Sí? ¿Todo bien? Y le estoy dando los class paths que lo he creado. Obviamente, si aquí ya estás dando tu class paths, ya podrías ponerte la dirección que tú veas conveniente, ¿verdad? Entonces, no siempre necesita que sea dev, o sea, y tú le puedes poner el carácter que gustes y acá mencionarlo igualito que el directorio que tú te has creado. Entonces, podrías mencionarlo acá. En este caso yo preferí ponerlo dev.dev, que son los estándares, y producción como prefix, el ambiente, database migration, el postfix, igual, perdón, el prefix de producción del nombre del ambiente, test. Bien, creo que aquí lo único que nos falta es que creemos una base de datos más para el ambiente de producción. Tenemos dev, tenemos test. Sí, falta una más. Entonces lo creamos. Create database. ¿Ya? Ok, ahora sí, tenemos los tres, dev, test y producción. Entonces, ya debería funcionar. Entonces, primero probemos con lo que es el dev. Aquí estoy diciendo que mi test va a estar activo el dev. Una vez que vuelva a ejecutar, este script ya debería estar ejecutado. Ah, bien, antes que nada, eh, quería comentarles cómo funciona esto. O sea, la migración lo que va a hacer es, por ejemplo, para el DEP lo que hicimos es hacer esta configuración, ¿ya? Y en esta configuración estamos diciendo, el Flyway va a hacer la migración dentro de este directorio, dentro de este path.
sea, primero va a ir a Database Migration y después va a ir a este directorio más, ¿ya? Entonces, eh, yo la verdad lo que imagino es que le hace un mix entre esta y esta, ¿ya? O sea, si vas a ejecutar el ambiente dev, va a ser un mix entre esta y esta, ¿ya? O sea, lo va a unir todo y de acuerdo a las versiones que tiene, lo va a ir ejecutando en ese orden, ¿ya? O sea, si esta versión dice B1, o sea, si acá tiene 10 y acá también tiene 10, entonces lo primero que va a hacer es unirlo y después lo va a ordenar de acuerdo a las versiones, ¿ya? O sea, no puede haber lo mismo, por decir, es decir, no puede haber, no puede haber este mismo, ¿ya? Eso ya te va a salir un error. Entonces, siempre tiene que haber un orden. Por tanto, yo quiero que este script lo ejecute después de este script. Entonces, si quiero que se ejecute después de eso, entonces puede ser 2, ¿no? 2, ¿ya? O en todo caso puede ser 1.1. Yo lo voy a poner 1.1 porque para relacionarlo un poquito, ¿no ve? Porque digamos que es el create country. Bien. Pero, ojo, tal vez sí, para relacionarlo un poquito, sí está bien. Pero si yo tengo, lo voy a eliminar también, versión, o sea, aparte del versión 1, yo ya tengo un versión 2, qué sé yo, create table.sql, ya, no lo voy a añadir, es un ejemplo nada más. Ojo, si yo tengo ya una versión 2, ya, acá, entonces, es mucho mejor esta, digamos, ahí ya no puedes llamarlo 1.1 porque si no, o sea, se va a ejecutar, o sea, ya lo estás desordenando, ¿verdad? Entonces, si tienes ese caso, es mejor esta directamente, si fuera el ejemplo, si ya tuviera ejecutado el 2, entonces lo tendrías que haber llamado directamente 3. ¿Eh? Directamente 3. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar esto. Esto también ya se ha ejecutado, entonces lo que te toca es, o sea, una vez que se ha ejecutado esto, entonces tú dices, constantemente me estoy creando países para hacer mis ejemplos, por tanto, le voy a añadir unos países para el ambiente de desarrollo. No creo que se quejen si yo añado 2 para nuestro ejemplo. Entonces, acá tú podrías añadirlo, pero ya con la versión 3 si es que ya te han ganado. Y si no existe, entonces el 1.1 se va a ver magnífico. ¿Ya? Entonces, lo voy a eliminar esto. Ok. ¿Qué más quería aclarar? Ya. Entonces, si ejecuto el ambiente dev, ejecuta los dos directores, tanto de aquí y tanto de aquí, respetando el nombre de las versiones, ¿ya? Si ejecuto la parte el test, o sea, el ambiente test, entonces me va a ejecutar siempre esta, ¿no? Este directorio para todos los ambientes y de paso me va a ejecutar este directorio más y en la orden de las versiones que tú estás mencionando. Y si ejecuto producción, obviamente nuevamente se va a ejecutar este primero y todos los que contengan dentro de este directorio, ¿ya? Nunca va a ejecutar digamos, esta más esta, no. O sea, va a ejecutar lo que tú le estás especificando en tu archivo de configuración para tu environment. O sea, va a ejecutar estos dos, nada más. Para producción, va a ejecutar estos dos, nada más. Para test, va a ejecutar estos. Ahora, si tú no pones este atributo, Flyway Locations, entonces simplemente va a ejecutar esta, ¿ya? Por defecto. O sea, por defecto ya está este Database Migration. Entonces, solo se va a ejecutar dentro de este directorio. Y si no existe, no se va a ejecutar nada. Bien, entonces, cosamos. En este momento para el ambiente dev, que estoy, por lo menos debería haber dos, ¿no ven? Estos dos. Corramos.
Bien, sigue cosiendo. Mi ambiente se llama dep, ¿ya? Entonces el activo. Entonces, vayamos a revisar ahora esa base de datos. A ver, bien. Vamos a refrescarlo y crear el script select. Lo ejecutamos. Como vieron, ya está nuestro, nuestros dos registros que pusimos en nuestra migración. O sea, ya se ha creado y se ha ejecutado. ¿Ya? Entonces, eh, ahora, quiero probarlo lo de para el ambiente test. Nos fijamos cómo está el test. Vamos al público. Fíjense, no hay ninguna tabla para el test. Lo que pasa es que no hemos ejecutado, ¿no ves? Solo, tiene cero tablas. Solo hemos creado la base de datos para el test. Entonces, ¿pero qué pasa si nosotros lo ejecutamos? Veamos. Ah, paramos el proyecto. Y a nuestra aplicación le vamos a decir que nos ejecute el ambiente test. Usemos. Fíjense acá. Eh, si se fijan la consola, aquí se ha creado el esquema public, se ha, se ha hecho la conexión a base de datos, se ha creado la tabla, Flyway Schema History, bueno, ya existe, ya lo ha validado, se ha creado el esquema y después se ha creado el country table y después se ha hecho las inserciones, pues, algunos countries, test environment, ¿no? De estas. Entonces ahí en los logs también podrían ver. Entonces de esa manera nosotros estamos. Y acá hay un mensaje más, successful, que significa exitoso. Bien, vamos a verificarlo. Lo refrescamos. Y efectivamente existe nuestro script. Aunque acá dice dep, eso es lo que no me está gustando. Bien, pero por mucho que diga aquí dep, Postgres My Server, pero sí nos están mostrando los, los registros correspondientes que hemos puesto a Cuba. Ya, entonces acá a Cuba hemos puesto Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina. Si nos vamos a a ver, a nuestra base de datos de environment, a ver, vayámonos ahí, ejecutemos. Y acá solo existe dos, ¿verdad? Entonces, es esa. Muchas veces si Cuba tiene algunos datos de pruebas iniciales, entonces si los de Cuba los pasan, obviamente nosotros lo hacemos esto, entonces todos los datos iniciales que tengan nos los pasan normalmente en un archivo TXT o CSV tipo Excel. Entonces, tranquilamente nosotros lo preparamos como en la migración podemos ponerlo e insertarlo, ¿verdad? Entonces, e insertarlo, o inclusive podríamos leerlo el archivo. Bueno, ya podemos ver las diferentes maneras. Unas entre ellas, estas, ese archivo lo convertimos en SQL y listo. Bien, el de producción. Veamos cómo va nuestra producción. En nuestra producción no hay ningún dato, pero sí debería crear esta, ¿no? Entonces, esa sí debería. ¿Dónde está producción? Veamos acá. Esquema público. Bien, sí, para comprobar.
fíjense, no tenemos ni una tabla, solo tenemos la base de datos definida. Por tanto, si yo lo detengo, si yo lo detengo y cambio mi ambiente a prod, nuevamente. Bien, se ha ejecutado solo esto, ¿no? Entonces no se ha ejecutado ningún otro más. Obviamente, seguramente ha ido a buscar, de acuerdo a su archivo de configuración para producción, seguramente ha buscado este directorio y ha encontrado esta. Y seguidamente ha ido a buscar este directorio, pero no hay ningún SQL, por tanto no se ha ejecutado nada. Y el resultado que deberíamos tener es que solo exista la tabla definida después de refrescar. Sí, está la tabla definida. Listo. Si lo ejecutamos, bien, no hay nada, ¿verdad? Entonces, otra cosita, a ver, tal vez muchas veces, a ver, vamos a atacar dev, ya tenemos datos en dev. Acá es donde no tenemos datos. Eh, a ver, ya. Por ejemplo, si tú estás creando un SQL, a ver, veamos qué, qué SQLs tenemos. A ver, vamos a hacer esto. A ver, vayámonos, vamos a revisar un poquito lo de, a ver, el dev. Veamos esto. Ejecutemos. A ver, nos está. Bien. A lo que quería llegar es, por ejemplo, si yo quiero, a ver, probemos con producción. Bueno, probemos con esto, ¿ya? Por ejemplo, mm, no sé, podría decir, quería eliminar, eh, o sea, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ojo, esto es un poco peligroso, ¿ya? Si se están conectando a una base de datos, compartido, o sea, que lo comparten con otros desarrolladores. Entonces, no deberían hacer esto, ¿no? Lo que yo quería, o sea, si ustedes lo eliminan toda la base de datos, entonces se va a que volver a crear nuevamente, ¿ya? O sea, a ver, hagamos la prueba, o sea, pero esto solo hagan si es que están probando, o sea, en este caso, por ejemplo, la base de datos se está ejecutando en mi local. Muchas veces tenemos una base de datos compartida, ¿ya? Si es compartida, entonces, si es compartida, ¿cuándo es una base de datos compartida? O sea, la base de datos está en un servidor común y accedemos todos los devs a ella, ¿ya? En ese caso no haga eso, ¿no? No lo eliminen porque van a afectar. Pero si yo lo elimino, por ejemplo, esta base de datos, fíjense, obviamente se va a eliminar el country, el flyway y todo eso, ¿ya? Incluso sus registros, obviamente, ¿verdad? Entonces, si yo lo elimino o elimino todas sus tablas, pero lo voy a eliminar. Lo que quisiera eliminar las tablas nomás, pero no manejo muy bien Postgres. Pero bueno, a ver, lo voy a eliminar. ¿Dónde está el delete drop? Sí, ok, lo elimino. No sé si lo elimino.
Ok, no me permite porque estoy accediendo. A ver si yo lo detengo, si me permite. Y si no. Bueno, no me está permitiendo eliminar, pero en algún momento, o sea, lo que les quiero decir es que sí pueden reconstruir, digamos, pueden eliminarlo, ya, y la migración les va a volver a reconstruir toda la base de datos, pero les va a reconstruir con todos los datos iniciales, ¿no? Que tenga. O sea, si lo eliminan la base de datos en su local. Si es compartido, no hagan eso, ¿ya? Otra recomendación es, por ejemplo, si tú has creado una tabla y, y aún no lo has subido este script, ¿ya? Si no lo has subido aún este script y dices, ah, no, este atributo no había, me equivoqué o debería ser char 10, ¿no? Entonces, hay un alter que puedes modificar, ¿ya? Pero si no lo has subido, lo que puedes hacer es cada SQL, cada SQL, si te fijas acá, es esta, ¿no ve? Entonces, tú lo puedes eliminar esta tupla, ¿ya? Este es registro. Si tú lo eliminas este es registro, entonces, o sea, es tu registro que tú estás generando, ¿verdad? Entonces lo va a volver a ejecutar. Este, por ejemplo, es de dev. Si yo lo elimino esto, a ver, probemos. Ah, bien, lo vamos a hacer al último ya, si nos queda tiempito, pero quiero llegar al objetivo de esta clase. Bien, o sea, si tú lo eliminas esto, o sea, lo va a volver a ejecutar tu, lo va a volver a ejecutar el script. O sea, en este caso sería este, para el ambiente, ¿no? Entonces, eh, lo va a volver a ejecutar, tal vez quieras quitar un dato, no sé. Pero eso, si tú ya lo has subido al servidor, ¿ya? Entonces tendrías que hacer, si tú ya le has subido al servidor, entonces no puedes eliminar. Todo aquello que ya está subido hacia el servidor, o sea, si ya está merge en dev, ¿ya? Entonces no puedes ejecutarlo. ¿Por qué te digo? Lo que pasa es que el, el desarrollador que está paralelo tuyo, cuando haga run a su proyecto, ya va a ejecutar. Y si tú lo eliminas, entonces en el tuyo probablemente lo vas a eliminar, ¿no ve? Entonces, todo bien, va a volver a ejecutar, pero a tu compañero le va a salir error, este ya estaba ejecutado. Entonces, no. Entonces, si ya lo has subido, entonces tú tienes que preparar otro SQL para eliminar ese dato que no está correcto, ¿verdad? Tendrías que hacer uh, eh, uh, un, un SQL para eliminar este registro, ¿ya? Entonces, tengan muy en cuenta eso. Eso sí, como les menciono, si no lo han subido, pueden eliminar este registro y hacer su script de nuevo y coserlo. Todo eso antes de que sea subido al servidor, por favor. Entonces, mientras, no. Pueden manipular esto. Sí, a pesar, pueden manipular esto. Simplemente eliminando el registro del SQL que se ha ejecutado. Como te digo, este es un tracker de, es un tracker de la migración. Eliminan esto y pueden volver a ejecutar. Bien, entonces vamos a hacer ese ejemplo si es que nos da tiempo. Vamos a proseguir. Bien, ahora vamos a pasar. Ya, un poquito quería hablar. Es importante también Docker. Entonces, vamos a crearnos
o sea, vamos a hacer qué cosa. Mm, Vamos a dockerizar nuestro ambiente, Postgres más que todo, y otros que sean necesarios también. ¿Por qué es importante la dockerización o usar Docker? Es ahí donde te olvidas los conflictos de las versiones. No es lo mismo, o sea, acá en toda tu migración vas a tener, eh, no sé, unos 100 o 200 SQLs, pero por algún motivo, ya sea por apurar, lo que sea, no sabes con qué versión de Postgres está cosiendo. Obviamente, si tú te instalas la última versión, puede que te salgan errores, pero con el Docker nos olvidamos de eso, ¿no? O sea, con el Docker trabajamos, todos los desarrolladores trabajamos en una sola versión. Y también el servidor. O sea, nos hace todos esos errores de cambio de versiones, especialmente cambio de versiones, entonces Docker nos facilita que no estemos, para que no tengamos diferentes versiones. O sea, yo tengo en este momento Docker 11, perdón, Postgres 11, pero puede que tú tengas la última versión, que es la 13, el otro que tenga la 13 punto tanto y otro que tenga la 12, ¿no? Entonces, puede que algunas consultas no corran en esas versiones. Por tanto, si tienes Docker, lo único que haces es instalar Docker y tu proyecto debería, cuando hagas run, debería leer todos o sea, debería instalarse tu Postgres, inclusive tu servidor web también podría estar dockerizado y todo lo que necesites. También si necesita tu proyecto Mongo, también podría estar en Docker. Y todos van a usar la misma versión. Entonces, hagamos eso. Yo los voy a poner como, este, a ver, para ambos, tanto para que puedan coser en Docker y, a ver, es muy pesado el Docker. Sí o sí les va a pedir por lo menos 8 gigas. O sea, no sé si en 4 funcionará, pero por eso los voy a dejar nomás, tanto para que funcione en local y en Docker, ¿ya? Entonces, yo lo voy a detener mi Postgres y voy a hacer que funcione con Docker. Por ejemplo, si yo lo actualizo esto, ya no debería. Fíjense, ya no tengo acceso porque no está cosiendo mi Postgres local. Ok. Bien, para Docker únicamente, ojo, tienes que instalarte el Docker Desktop, ¿ya? No el Docker, el Docker Desktop. ¿Por qué? Porque eh, necesitamos coser archivos Docker Compose, ¿ya? Por eso es que sí o sí se requiere Docker Desktop y no así Docker nada más. O sea, el Docker Desktop es más completo, trae más su Docker Compose y, y eso es lo que necesitamos. Yo alguna vez me instalé solo el Docker y no funcionaba. O sea, el proyecto que me dieron no funcionaba. Era simplemente por el hecho de que no instalé el Docker Desktop, que es el más completo. Ya se instálense la última versión, no hay problema. Yo lo tengo la versión, no estoy seguro, pero a ver, veamos. Por si le sale eso, a ver, pero dudo mucho. Estoy con la 20.10, ¿ya? Creo que la última versión, no sé, pero no lo instalé hace mucho, creo que a principios de año o el año pasado, a lo mucho. Pero debería funcionar en la última versión, ¿ya?
Entonces, los scripts que hagamos va a ser en base para que funcione también en la última versión. Ok, nos creamos en nuestro, veamos si ya lo había creado o no. No, no lo tengo creado. Lo vamos a crear como un directorio aparte en la raíz, mejor. Y lo vamos a llamar Docker. ¿Sí? Y dentro de Docker nos vamos a crear un archivo Docker Compose, que es, le voy a llamar app. Y el Docker Compose también lee las extensiones YML, ¿ya? Lo voy a añadir. Bueno, me está reconociendo por... Bien, acá me voy a copiar algún script que ya lo tengo preparado para, para el Postgres. Bien, este es simplemente código. Fíjense, ya me ha reconocido como Docker Compose, este archivo. Al inicio estaba simplemente como un archivo YAML, pero por el hecho de que tenga la versión y los services, automáticamente mi IDE ya está reconociendo que este es un, un Docker Compose, ¿ya? Entonces, lo único que aquí añadimos, estos pueden encontrar es Docker Services Postgres, N ejemplos, N, ¿ya? Entonces, para nosotros lo único que necesitamos, por ejemplo, acá, ¿qué servicios vas a requerir? Acá van a estar todos tus servicios. Pueden estar por ejemplo, a ver, permítanme, en este proyectito, permítanme mostrarles. ¿Dónde está el Docker acá? Acá está. Ups, solo está el MySQL. Solo está el MySQL. Pero bueno, en los proyectos reales hay varios. Hay MySQL, hay MySQL, hay MongoDB y pueden haber otras cosas más dockerizados, ¿ya? Incluso hasta como les mencionaba, tu web server puede estar dockerizado. Tu Java también puede estar dockerizado. Todo lo que Docker pueda dockerizar, pues está ahí. ¿Ya? Entonces, acá lo único que mencionamos, este solo es un nombre de tu servicio. Yo lo he puesto, eh, este es el ejemplo nada más, pero podemos cambiarlo. Este nombre, podríamos dar referencia a nuestro proyecto que está como GEA. ¿Ah? Este es simplemente el nombre de tu servicio que va a llevar. La imagen está bien, ¿ya? Estos normalmente los vamos a encontrar ante los ejemplos o en todo caso en la documentación de Docker, ¿ya? Docker es todo un curso podríamos preparar de Docker, pero bueno, lo más que necesitamos es un ejemplo nada más, donde no es nada difícil. Aquí es el nombre del nombre de la imagen. Este es para Postgres, siempre va a ser Postgres. Esto no cambia. Y acá la versión, o sea, la versión de la imagen del Docker, lo que va a ir a descargar desde la web. Ojo, este se descarga de la web. Entonces aquí yo le estoy diciendo, voy a trabajar con la 13.5. Y con esto estoy obligando a todos los desarrolladores que trabajen con la 13.5. ¿No? En ese caso no voy a tener problemas. Este volumen también es importante. Yo lo he comentado porque algunos trabajan en Windows y algunos trabajan en Mac y algunos trabajan en Linux. Mac y Linux no nos hacemos problemas, somos amigos, pero los que trabajan en Windows, acá esta colita no los reconoce. Tenía compañeros que no corre, que no corre, que no corre, pero al final en vez de esta colita lo pone en punto y va a funcionar, ¿ya? Tal vez podría ponerlo aquí. Ahorita está comentado, o sea, este numeral
En los archivos email significa que son con comentarios, ¿ya? Entonces, yo lo voy a poner aquí. Mm, Aquí entre paréntesis lo voy a poner ya para Windows. Ya, para Windows. Y obviamente tiene que ser un directorio Windows, ¿verdad? No sé si en Windows existe volumes. Tampoco existe bar, pero lo único que le ponen un directorio real de Windows, nada más. Bien. Pero yo no voy a hacer uso de los volúmenes. ¿Esto qué significa? Que cuando tú te crees van a persistir todos tus datos. O sea, si tú te creas más países, van a guardarse físicamente en tu computadora. Por eso es esta, ¿ya? Yo normalmente lo activo, pero hoy no lo voy a hacer porque por ahí no tienen, o sea, no sé en qué ambientes trabajan, entonces los que desean, entonces, simplemente, si es Windows, pone esto, o lo descomentan esto. Si trabajan en Mac, lo descomentan los dos, ¿no ve? O sea, el volumes y el siguiente más. Ya. El environment, este también, simplemente hay estos parámetros, Postgres User, que te va a crear el usuario. Aquí el password del usuario. En este caso, para que no haya conflicto, yo lo puse Postgres. Ustedes saben, si ni bien instalamos Postgres, ya se instala el usuario Postgres, ¿no? Y con la contraseña Postgres. Eh, ¿Ya? Bueno, este Postgres House Out Method Trust. El ejemplo venía así. No, la verdad no sé para qué es esta, pero eh, el tutorial decía que tenía que ser así. Bien, hay otra cosita. Aquí hay, a ver, si tú quieres que este puerto, if you want to expose, si quieres exponer este puerto afuera, ¿ya? O sea, quieres compartir a tus amigos, en fin, o a todos. Por ejemplo, si va a ser una base de datos compartido, entonces hay que eliminar esta parte directamente. Esta tendría que ser, o sea, sí, ¿ya? Este está abierto el puerto para afuera más. Ok, entonces yo lo voy a dejar ahí nomás. Ah, ok, el puerto lo voy a poner 5432, lo mismo, pero podría poner otro, no hay problema. Si quiero cambiar, lo cambio en los dos y listo. Tengo Postgres en otro puerto funcionando. Ah, Sería bueno ponerlo o en otro, pero lo voy a dejar 5432 porque lo que pasa es que desde si se acuerdan, entonces desde mis parámetros de configuración para los ambientes están, tendría que cambiarlo acá también, ¿no? 5432. O sea, tendría que cambiar esto. Pero como mi local está en este puerto y el Docker también, o sea, mi dockerizado también debería estar en este puerto. Para no cambiar y cambiar, entonces lo voy a usar en lo mismo, ya que el otro está apagado. O sea, lo puse stop, ¿verdad? Bien, entonces continuamos. Ah, ¿Sí? Ok, ya debería dar. Este, yo prefiero coserlo. Pueden coserlo de esta manera. RAM y coserlo de esta manera. Pero prefiero yo hacerlo mediante consola. Lo que pasa es cuando hago coser de acá, lo ocupa el puerto y o sea, por mucho que yo lo detenga el Docker, sigue ocupando el puerto. Y cuando quiero coser en mi local con eh, mi Postgres real, me dice que el puerto ya está ocupado. Entonces, para evitar esos, eh, entonces yo lo voy a coser, no sé, desde la consola nada más.
Me voy a abrir otro servicio para... Estoy en su programa, lo abro el CD. Ya mejor lo procederemos de una de aquí. Pero solo para que sepan también, CD Docker, se van al directorio Docker donde está este YAML, o sea, me he ido a este directorio y lo ejecutan este, este comando, docker compose -f app YAML app, y debería levantarles el Postgres. Y si aún no tienen instalado, también, o sea, va a demorar unos cuantos minutos, un minuto a lo mucho, para descargar la imagen, ¿ya? Entonces yo me voy a ir a lo fácil, lo voy a coser directamente desde acá. Esperemos un momento. No, sí, mira, lo que pasa es que yo ya lo tengo descargado mi Postgres. Eh, a ver, veamos un momento. Fíjense, aquí yo tengo en mi Postgres, ya tengo descargado las imágenes de Postgres, tengo otro Postgres, tengo MongoDB, tengo MariaDB, ¿verdad? Entonces, es por eso que no ha demorado ni un segundo. Eh, simplemente eh, ha cosido al momento. Entonces, veamos ahora. Podemos conectarnos de diferentes maneras a la base de datos de Postgres, ya que me he creado en el mismo puerto, en el mismo localhost. Entonces, mi anterior conexión mediante PLSQL debería seguir funcionando, ¿verdad? Porque también uso el mismo Postgres. Entonces, veamos eso. Este hace un momento no nos permitía, ¿verdad? Entonces, si yo hago un update, esto debería permitirme. Ok, de momento bien. Sí, efectivamente sí. Obviamente esta base de datos está vacía. Bueno, hay un template nada más. Bien, entonces, este, por ejemplo, yo ya me estoy conectando al Postgres de Docker, ¿ya? Entonces, ustedes, si yo subo este código y ustedes cosen, igual deberían tener este Postgres. Otra manera es conectarse con el ID. eh, con el ID y, bueno, con el ID simplemente te vas acá, este Postgres, eliges Postgres SQL, un data source, y acá, no sé, le podemos dar Postgres Docker para diferenciar. Está en localhost, el mismo puerto, el usuario, acá Postgres, y el password también era Postgres, ¿no? O sea, esto lo sacas de esta configuración. Por ejemplo, yo me voy a ver, aquí el usuario. Ok. ¿Qué base de datos quieres conectarte? Me está indicando. Ya, lo voy a poner por defecto Postgres. Pero puedo cambiarme. Puedo conectarme a otra base de datos. Pero como por el momento no tengo ninguna base de datos, entonces, pero si se fijan, hay hay un base de datos Postgres. También hay un template cero, ¿ya? Pero como es para un test nada más, entonces hago un test antes de conectarme. Sí, se ha conectado. Entonces, aplico y OK. Bien, fíjense, se ha conectado a la base de datos Postgres Public. Bien, ahora, ¿qué necesito? Necesito crearme las bases de datos.
Si yo en este momento coso, me va a salir error. ¿Por qué? Porque no tengo la base de datos, ¿verdad? Entonces, yo me voy a crear la base de datos. Eh, bueno, otra manera, antes que me olvide, pueden con los amantes de la consola. Yo también soy de esos. Entonces, podríamos conectarlo desde la consola también. A ver, podría usar otrita. Bien. Y mediante PSQL, que ya está instalado cuando tú instalas Postgres. Mm, disculpen, tengo una llamada medio urgente. Vuelvo enseguida. Hola, hola. Bien, continuamos. Disculpe, mi mamá me estaba llamando, estaba buscando a mi papá. Bien. Bueno, estábamos. A ver. Bueno, bueno, necesitamos la base de datos, crearlos. Bueno, a veces es bueno, por esto es bueno, digamos, hacer el SQL, que te lo cree la base de datos si no existe, ¿no? Ya estamos viendo por qué es necesario. Bueno, era otro, me olvidaba. Estábamos queriendo, mediante la consola, podemos, igual, no es nada extraño si tienes instalado desde Docker, entonces le especificas el host, en este caso nuestro Docker está en localhost. Por defecto siempre se instala. Puedes especificarlo el puerto, pero no lo voy a hacer porque como ya tiene el por defecto, pero si no es el por defecto, es necesario que lo, que lo pongas el puerto más. El usuario es Postgres. Listo. Bueno, qué raro. No me pidió el paso, pero debería haberme pedido. No lo sé por qué. Bueno, para ver las bases de datos, slash back de. mm, Bien, para ver, bueno, lo bueno estamos ya creo que es slash L. Como les menciono, no soy experto en Postgres, sí en MySQL. Sí, era L, slash L. Entonces, fíjense qué base de datos tenemos. Tenemos el Postgres, el template 1, el template 2, ¿verdad? Entonces, ya, a ver si funciona. Create database. Lo vamos a no, def, yeah, db. Bien, sí funciona, al menos funciona eso. Eh, podemos cambiarnos a la base de datos. Si mal no recuerdo, es slash c. Trabajé con Postgres hace mucho, pero ya, se ve. Estamos ahí. Y creo que para mostrar todas las bases, todos los tablas, no es esa. Bien, bueno, no sé.
no sé muy bien los comandos. Vamos a, como ya lo tenemos creado, entonces ya podría conectarse. A ver, veamos acá, ¿dónde está nuestro Postgres? Bien, solo necesitamos crearlo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestro dev database A, entonces sí podríamos ejecutarlos en nuestro environment dev. ¿No es esta? Ojo, tu Docker tiene que estar siempre cosiendo, ¿ya? No se olviden eso. Tu Docker tiene que estar cosiendo. En este momento, el Docker, donde se muestran los services. Sí, sí, sí está cosiendo, ¿no? Aquí está. Si yo me pongo, está run. Tendría que hacer un disconnect para conectarlo, digo, para desconectarlo. Entonces, tiene que estar cosiendo tu Docker, no se olviden. Y, ok, este ya debería estar cosiendo. Ah, un momento, porfa. Ok, entonces, si nos vamos a nuestro base de datos, a ver, un último intento. Era TD, DT, TL, TD, no, DT al revés era. Bueno, yo prefiero show tables, así como MySQL, pero bueno, hay que acostumbrarse. Fíjense, en este momento estamos en la base de datos de Docker e igual lo ha creado lo que es el country y la esquema, ¿verdad? Para lo que es la base de datos de tests. Eh, ahora yo me voy acá ya deberíamos tener, fijémonos, a ver, vamos a actualizarlo. Ah, Postgres. Bien, lo que pasa es que acá me conectaba a Postgres. Era a partir de Postgres, pero está bien. A la base de datos de Postgres me conecté, entonces, bien, no lo sé usar muy bien esto, pero bueno, esta sí ya. En la U aprendí bastante de este PLSQL, entonces vamos a usarle eso. Pero pueden usar cualquiera de esos, ¿no? Entonces, si aquellos que saben usarlo bien están. No sé por qué me puso Postgres. Normalmente me ponía directamente el base de datos normal y podía elegir. Pero bueno, acá. Entonces vamos a crearnos las bases de datos y deberían funcionar de igual manera. Solo lo voy a hacer para test más, porque ya debería funcionarlo también. Create database. Lo voy a crear para test. Listo. Entonces, ok. Entonces, igual, si yo cambio al test, por ejemplo, acá, si yo hago select from country, tengo dos, ¿no? Lo que hace rato para nuestro test solo hemos puesto dos, Bolivia y Perú, pero para nuestro test hemos puesto más. Usamos el ambiente test. Tenemos todo bien. Entonces, ya que estamos en la terminal, aquí, mm, slash, backslash y más L te muestran nuestra base de datos. Y para cambiarlo, backslash C y el nombre de la base de datos, test.
ya, db. Eh, ya, está bien. Are you now? Ahora estás conectado a la base de datos de ZBA. Ahora está bien. Y ejecutamos la consulta. Select from country. Debería haber los 6 países, ¿no? Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina. Por ejemplo, ahora, lo más común es que si tú quieres añadir otro, o si tú quieres añadir, no sé, con el tiempo, tal vez para todo, digamos, este country, no sé, bueno, solo como ejemplo, me voy a añadir otro. Entonces yo lo pongo versión 2, siguiendo obviamente la nomenclatura de los nombres. Este es el 1, este es el 2. Y aquí un add new column podría ser. Punto SQL, ¿ya? Este lo subo, ¿no? A ver, a ver. Ya, lo voy a subir esto más solo para probar. ¿Ya? Entonces, y acá tendría que, o sea, quiero añadir un nuevo atributo, ¿verdad? Entonces, eso digamos, en otro tiempo. Entonces, simplemente lo ejecuto el script, alter table, el nombre de la tabla, country. Eh, bueno, imagino que es lo mismo que en MySQL, add column, lo voy a new, new attribute, lo voy a llamar. Y el tipo va a ser varchar de 30, por decir. Ok. Si esto está mal, entonces me va a detonar error. Oh, ok. Bien, entonces, si yo poso, entonces mi nueva base de datos debería ser, aparte de lo que contiene, por ejemplo, acá en el Cracker que tenía name, initial, active, entonces debería añadirse este atributo, new attribute, con el tipo de varchar, ¿ya? Entonces probemos. Obviamente como les decía, eh, los, los crates, updates, siempre deberían estar en esta parte, ¿no ve? Para que son los que definen la base de datos. Bien, vamos a probar siempre desde ahora en dev. No es necesario, ya cerramos. Ya, en este caso, en tu historia ya deberías encontrar 3. Vayamos a ver. Primero, ¿dónde está la base de datos? Oh, ok, acá está. Mm, ok, entonces veamos esta. Uy, no sé por qué no me está ejecutando. A ver, estoy en el servidor dev. A ver, entraremos por por el este. Entonces, estamos en la base de datos test. Nos cambiaremos al que cosimos. Estamos en el dev. Vayámonos para cambiarnos era /c, era dev
-here-db. Y está bien. Entonces, para mostrar, eran las tablas /dt o td. Sí, está bien. Ah, bien, este es el nuevo atributo, ¿verdad? Que se añadió. Entonces, hasta ahí todo ok. Y si quieres eliminarlo, obviamente lo ideal es que añadas otro script, ¿no ve? En caso de lo que ya lo has subido. Ahora, si no lo has subido, entonces inténtenlo, que esto quede como práctica y créanme que les va a funcionar. Váyanse, fíjense en esta, aunque no está funcionando mediante UI. Es por eso que a mí me gusta más la parte de la consola. Si nos ponemos el nombre, es un Flyway Schema History. Entonces, Flyway, si hacemos select from Flyway, Schema, guión, acción, history. Y fíjense, este es el último que se ha ejecutado, ¿verdad? Entonces, si no quiero subir esta, entonces yo elimino en mi local y lo elimino este registro, pruébenlo, ya, lo voy a subir todo. Pruébenlo y van a ver que no, o sea, no se va a ejecutar, ¿ya? O sea, si le eliminan esto y le eliminan esta más, entonces no les va a salir ningún error. Pero si le eliminan esta, les va a salir un error. ¿Dónde está ese archivo? Te va a preguntar. Entonces, pero si no lo eliminan, no. Pueden jugarse con esto también, pero mucho cuidado con eso, siempre y cuando tengan la base de datos en su local, nada más. Entonces, para terminar un poco la clase, les he hablado bastante de lo que es un sistema multitenant, creo que es importante también. Entonces, les quería que hablemos un poquito de esto. Por ejemplo, tal vez acá la configuración se nos ha hecho fácil. En esto se nos hizo fácil porque, por ejemplo, en nuestros Javas, en nuestra configuración, no tenemos ningún archivo de configuración de conexión, ¿ya? O sea, todo lo hemos hecho gracias a la ayuda de Spring Boot. Pero muchas veces, no siempre nos puede ayudar Spring Boot. O sea, tenemos que hacer una conexión pero muy personalizada, ¿ya? En este caso, por ejemplo, para este sistema, era el sistema multitenant que les mencioné. O sea, una aplicación puede funcionar para N empresas, pero esas N empresas, todos tienen una base de datos, ¿ya? Y mediante el data source nos conectamos a la base de datos, no se olviden, ¿no? Entonces, para eso, no puedes tú declararlo o sea, si son en el anterior, ¿cómo nos hicimos? Son unas cuantas líneas para base de datos. Pues imagínate si tuvieras 100 clientes, 100 de estos tendrías que hacerlo, ¿no? Así repetidas veces y cambiándolos con los nombres. Entonces, en ese caso, sí o sí, tu conexión va a ser un poco diferente. ¿Ya? Por ejemplo, acá, para el dev, lo voy a añadir. Pero, fíjense, acá hay muchísimas. Esto incluso es un proyecto que está iniciando, ¿no? Es un proyecto que ya está en producción. Pero acá, por ejemplo, es un sistema de base de datos, bueno, que funciona para transporte. ¿Cómo declararías si fuera multitenant? ¿Ya? Entonces, te declaras en tu data source, o sea, como lista de arreglos. O sea, que acá van a estar todos tus tenants, o sea, tus clientes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay Bolívar para buses, esos sistemas para buses, entonces hay Renacer y puede haber N, pero si funciona para dos, como siempre decimos, los programadores funciona para N, ¿verdad? Entonces, acá, una vez dado estos parámetros, fíjense, no estoy usando los parámetros por defecto Spring, los parámetros por defecto que usa Spring Boot es esta, ¿no? Spring
data source y los atributos. Estos ya están definidos, son los por defectos. Pero cuando ya es personalizado, por ejemplo, multitenant, entonces tiene que ser implementado diferente. ¿Por qué? Es multitenant, a la vez tiene migración, es multiprofile, en fin. Entonces, para eso la configuración tiene que ser personalizada. Acá está, por ejemplo, el data source. Si nos fijamos eh, el data source, ¿dónde está? Va a obtener, en este caso el data source va a obtener o sea, el tenant, o sea, la base de datos del tenant, ¿ya? O sea, cada API, cada llamada, en este caso si fuera multitenant, trae un tenant ID, ¿ya? Entonces, mediante ese tenant ID, entonces tú cambias el data source, ¿ya? Pero la base de datos, por ejemplo, la migración, justamente lo que quería hablarles, muchas veces no va a bastar con que ustedes le pongan, les enseñé, acá no ven el location, Spring Flyway Locations, ¿verdad? Eso, ¿dónde está? Acá, esta. Este es para, o sea, esto automáticamente Spring Boot internamente lo está haciendo, pero en este caso no va a funcionar esto porque son multitenants, ¿verdad? Entonces, para cada uno tendrías que haber declarado. En ese caso, cuando no van a poder desde las configuraciones o cuando, sí, desde las configuraciones por defecto no van a poder hacerlo, entonces necesariamente necesitan hacer una configuración. Entonces, obviamente, a la configuración lo van a llamar, por ejemplo, acá me he declarado las direcciones que lo necesito para de producción y Cuba. Y aquí tengo el multitenant properties, obviamente, el environment para obtener esos datos que he definido a las conexiones a la base de datos de multitenant. Y al momento de, por ejemplo, al coser un data source, ahí programáticamente voy a elegir eh, cuál voy a hacer coser, ¿no? Entonces, si el profile active, si el activo profile es producción, entonces inicia el production flyway location más el data source. ¿A qué se refiere? A que esta tiene este class pass, esta más, ¿verdad? Si no, si es development, igual, esta. Si es Cuba, esta. Obviamente el otro por defecto ya cose, ¿no? Esta ya por defecto cose. Entonces, muchas veces se van a encontrar así. No tengan miedo, o sea, simplemente eh, entiendan un poco la lógica. Por ejemplo, fíjense, esto es lo que les mencionaba. Este siempre se va a coser, pero este ya está cosiendo. Veamos quién lo llama. Bien, desde acá. Para cada data source está ejecutando esto, ¿ya? Entonces, a lo que me voy, no quiero alargarme en esto, tampoco necesitamos entenderlo, pero la cosa es que muchas veces se van a ver en la necesidad, por ejemplo, es una esta, ¿no? Que sea multitenant, eh, que una aplicación la usen. Por ejemplo, nuestro sistema podríamos convertirlo en multitenant. Este mismo sistema puede funcionar para dos o más universidades, ¿verdad? Y obviamente la universidad tiene miles de datos, ¿no? Entonces, si solo usáramos en la misma base de datos, en la misma tabla para todos, por ejemplo, los estudiantes, si lo usáramos para todos, o sea, las consultas van a ser muy pesadas. Por tanto, por eso es que las bases de datos son diferentes en multitenas. Entonces, para San Simón será una base de datos, para Udabol será otro, para otra universidad será otro, ¿no ve? Entonces, en ese caso, esto tranquilamente se puede convertir en un sistema multitena, simplemente hay que cambiar la configuración nada más. Entonces, la idea es que muchas veces ustedes se van a tener que ir
Se van a tener que ir a hacer las configuraciones dentro de los archivos. Eh, por ejemplo, acá yo tengo varias configuraciones. El- por ejemplo, para hacer multitenant tuve que hacer todo esto. Después esta, después esta, para configurarme al JPA, como les digo, es para cada base de datos. En este caso no solo se conecta uno, se conecta una, pero de acuerdo a la petición, cada petición tengo que estar eligiendo uno. Y obviamente el hilo, ¿no? Para que sea transaccional. Y, y otra, a ver, en esta, ¿qué configuraciones personalizadas podemos hacer? Tal vez como ejemplo lo voy a ver, alguna configuración personalizada vamos a hacer, probablemente, ¿ya? Bueno, eso sería todo por hoy. Eh, Muchas gracias por su asistencia, entonces nos vemos el día miércoles. Chao, chao.